Hermanos, el amor de Dios es tan maravilloso, tan grande, tan exclusivo, hermano, que Dios en su amor va a cuidar a su pueblo. El Señor. En ese cuidado va a darle algunas advertencias. ¿Qué nos quiere advertir? Amada iglesia, cuando nosotros tenemos la doctrina en el Nuevo Testamento, vamos a mirar muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, para que al mirar esos ejemplos, con la doctrina que está en el Nuevo Testamento, podamos ser advertidos de lo que debemos de cuidar. La palabra de Dios es tan exacta, tan fiel, tan verdadera, que nos enseña grandes cosas. Iglesia, que te reúnes en esta tarde en el nombre de Jesús, vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ama, porque nos dejó su palabra para que aprendiéramos y cuidáramos nuestro caminar en Cristo Jesús aquí en la tierra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que heredemos. Heredemos, hermanos. Seamos herederos. La Biblia dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Así es que, amada iglesia, seas bienvenida en esta tarde a la casa de Dios. Esta casa, tabernáculo en la roca, en la que Dios diseñó que familias vinieran, se congregaran y todos estuviéramos dentro del plan y el propósito de Dios. Familias enteras. Hoy vamos a mirar un tema tan profundo, tan especial, que nos va a ayudar a clarificar, a entender y a tomar dominio. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra que es vida, Señor. Gracias porque tu palabra es vida, Señor. En esta noche que nos congregamos, Señor, pedimos gracia, pedimos unción, pedimos frescura, pedimos, Señor, tu revelación. Sí, bendito Dios. Para que pueda ser corrido ese velo, Señor, que no nos deja ver con claridad. En el nombre de Jesús. Que sea corrido en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor, que nos ayudes a entender las verdades de tu palabra. Amén, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén, Señor. Comenzamos, amada iglesia. El título de esta enseñanza, así dice: ídolo en tu corazón. Y te voy a estar guiando por qué ídolo en tu corazón. Vamos a, por favor, abrir Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 14. Y vamos a ver de los versículos 1 al 4. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Con quién está hablando? Con un profeta. ¿Cuál es este profeta? El profeta Ezequiel. ¿Y qué le está diciendo Dios a este profeta Ezequiel? Le está hablando de los ancianos que llegan a consultar a Dios. Vamos a ver qué dice. Dice Ezequiel 14 del 1 al 4. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Aquí está hablando el profeta Ezequiel. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, estos hombres
han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido, fíjese bien, el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Esta es una pregunta que está haciendo Dios. Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Fíjate, que está diciendo nuestro Dios en este pasaje, que se pueden formar ídolos en el corazón y que cuando se consulta a Dios, Dios va a contestar conforme al ídolo que hay en el corazón. ¿Qué estaba pasando con estos ancianos? Amada iglesia, es tan importante cuidar nuestro corazón, el corazón de nuestra alma, y no se refiere a este músculo que late sangre, no, se refiere al corazón de tu alma. Ya te he mostrado dónde está el corazón de tu alma. Es ahí a donde debemos poner atención, nuestra alma, el corazón de nuestra alma. Entonces, vamos a ver, hermano, aquí está el tema, ídolo en tu corazón, y te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué pasa cuando se anhela algo que no está en la voluntad de Dios? A ver, iglesia, ¿cuántos anhelos tenemos? Anhelo una casa, anhelo un carro, anhelo unas vacaciones, anhelo... ¿Cuántos anhelos tenemos? Pero ¿cuántos de esos anhelos no están de acuerdo a la voluntad de Dios? Es muy buena la pregunta. ¿Qué pasa cuando se anhela algo que no está en la voluntad de Dios? Y la Biblia nos enseña claramente ejemplos. Así es que te inicio con esta pregunta. ¿Qué pasa cuando se anhela algo que no está en la voluntad de Dios? Un día una chica dijo, ¡ay, Dios sabe que necesito un iPhone! Fíjate, esta chica dijo, Dios sabe que necesito un iPhone. ¿Cuántas veces hablamos en nombre de Dios? Pero no es su voluntad. Te voy a poner ejemplos. Una chica le estaba pidiendo a Dios sanidad. Estaba paralítica en el hospital. Y su anhelo era ser sanada. Y clamaba y le decía, sáname, Señor. ¿Para qué quería ser sanada? ¿Qué crees? Dios concedió el anhelo de su corazón, fue sanada, se le quitó la parálisis y se levantó. Y lo primero que hizo fue irse a una fiesta a bailar. Y estamos hablando de una chica cristiana. Ahí en la fiesta, fíjate, el anhelo de su corazón, ser sanada, porque lo primero que ella quería era bailar. Se va a una fiesta, quiere bailar, y en la fiesta hay una balacera. Y en esa balacera, una bala le entra a su cabeza y se muere. ¿Cuántos anhelos
tenemos en el corazón que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. En la Biblia nos habla de un rey. Al rato te voy a poner los ejemplos. Este rey, llegó el profeta y le dijo que preparara todo porque iba a morir. ¿Dónde queda este pasaje? En segundo libro de Reyes, capítulo 20. No lo busques porque todavía no lo vamos a ver. Y llegó el profeta y le dijo que iba a morir, que pusiera en orden su casa, pero ¿qué crees que él hizo? Lloró y le dijo a Dios que le concediera la vida. Dios contestó su oración y le añadió 15 años de vida. ¿Sabes qué hizo el rey en esos 15 años de vida que le extendió Dios? Cometió 3 pecados. Hermanos, hoy aprendí algo más. Que cuando alguien está enfermo en el hospital, yo puedo clamar y anhelar que sea levantado. Pero si la voluntad de Dios es que ya lo va a recoger, tenemos que consultar cuál es su voluntad. Para no pedir en contra de la voluntad de Dios. Hoy tuve que reafirmar esto con esta enseñanza. Y como pastor, ahora cada que vaya a ministrar a un enfermo y si ya le declararon que va a morir, tengo que consultar a Dios cuál es su voluntad para saber cómo orar y cómo pedir. Hoy tuve que reordenar algunas cosas, hermano. Hermano, ¿qué pasa cuando se anhela algo que no está en la voluntad de Dios? Cuando tú anhelas un trabajo que no está en la voluntad de Dios. Cuando anhelas una vida que no está en la voluntad de Dios. ¿Queda claro? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Siguiente diapositiva. Esta enseñanza es una advertencia de parte de Dios. Con esta enseñanza, Dios nos está advirtiendo que se puede formar un ídolo en el corazón cuando anhelamos algo que no está en la voluntad de Dios. Amada iglesia, mucho hemos hablado en tabernáculo en buscar la voluntad de Dios en todo lo que vas a hacer. Dios nos habla frecuentemente de su voluntad y busca mi voluntad y haz mi voluntad. Hermano, ¿por qué? Porque a veces anhelamos cosas que no están en la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Cuando nos llenamos de su palabra. ¿Qué tan lleno estás de la palabra? Para conocer la voluntad de Dios. La enseñanza de esta tarde es una advertencia de parte de Dios porque te quiere cuidar. Que no se formen ídolos en tu corazón. Y si ya hay un ídolo, Dios hoy te va a decir qué hacer. Siguiente diapositiva. Aquí te presento una imagen donde hace otra vez la pregunta, ¿tienes ídolos en el corazón? Y mira, ¿qué hay en el corazón, hermano? ¿Cuántas cosas anhelamos? Bienes, una esposa, un esposo, hijos, una computadora, un iPhone. Hermano, ¿cuántas cosas podemos estar anhelando que no están en la voluntad de Dios? Vamos a la siguiente diapositiva. Te voy a recordar Ezequiel 14:3. ¿Qué le dijo Dios al profeta? Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón.
Ahora vas entendiendo qué es un ídolo. Aquello que se forma en nuestra alma, en el corazón del alma, hermano, por anhelar cosas que no están en la voluntad de Dios. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y Dios pregunta en este versículo, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Fíjate. O sea que Dios está reclamando con celo. Porque dice, si yo no estoy en tu corazón, puede que haya un ídolo. Siguiente diapositiva. Vamos a ver el versículo 4. Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Entonces Dios no te va a hacer conocer porque hay un ídolo ahí en tu corazón. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué es un ídolo? Aquello que se forma en el corazón por anhelar cosas que no están en la voluntad de nuestro Dios. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se forma un ídolo? A ver, vamos a ver cómo se forma un ídolo. Aquí lo voy a explicar con esta diapositiva. ¿Cómo se forma un ídolo? Por la combinación del espíritu de la mente con un deseo desmedido de algo que va en contra de la voluntad de Dios. Todo ser humano tiene en su ser 4 leyes. Dentro de estas 4 leyes está la ley del espíritu de la mente. Más adelante, en otra enseñanza, te voy a explicar las 4 leyes, pero hoy vamos a mencionar solamente una. ¿Cómo se forma un ídolo? Por la combinación del espíritu de tu mente con un deseo desmedido de algo. Fíjate, un deseo desmedido. Está fuera de la medida, fuera de la voluntad de Dios. ¿Te puedo poner ejemplos? No es que mi sueño es ir a Roma. ¿Es la voluntad de Dios que vayas a Roma? No es que mi sueño es tener una casa en la playa. ¿Es la voluntad de Dios que tengas una casa en la playa? Es que mi deseo, mi anhelo, y empezamos a mencionar muchas cosas sin consultar la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado lo que pronunciamos, porque cuando pronunciamos un anhelo que no está en la voluntad de Dios, se abren puertas y el enemigo puede tomar su parte. ¿Cómo se forma entonces un ídolo en el corazón? Por la combinación del espíritu de tu mente con un deseo desmedido de algo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Amada iglesia, esta tarde Dios la preparó para que conociéramos, entendiéramos, tuviéramos discernimiento y pudiéramos entender la mente de Cristo. Siguiente diapositiva, hermanos. Romanos 7:23 te habla de esta ley, la ley de la mente. Vamos a Romanos 7:23. Pablo está explicando aquí en el libro de Romanos capítulo 7 acerca de esta ley. Fíjate bien. Vamos a ver desde el versículo 20. ¿Cómo habla Pablo en Romanos 7:20 al 23? Y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito, ¿en dónde? En la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Fíjate, está hablando de las leyes. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Ahí está la ley de la mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Ahí está otra ley que está en mis miembros. ¿Cómo definía Pablo esto? 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice Pablo en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí ya están mencionando las 4 leyes. Hoy no me voy a detener en clarificar las 4 leyes. Solo te voy a citar la ley de la mente. ¿Cómo opera la ley de la mente? La ley de la mente opera mediante 7 pasos. Hay 7 pasos que se dan en tu mente, pero que se relaciona con tu alma cuando tienes anhelos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se negó ¿a qué? A rendir su mente a Satanás. Jesús fue tentado como tú y yo. Pero Jesús se negó a rendir, número 1, a rendir su mente a Satanás, quien trató de tentarlo como lo hizo con Eva. Jesús fue tentado como fue tentada Eva. ¿Quién llegó? El diablo. ¿Cómo le hace el diablo? Influencia con pensamientos. Número 2, en esta diapositiva, Jesús firmemente, fíjate la firmeza, estableció su mente en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Su mente estaba establecida firmemente en la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice? Lucas 4:8 y el versículo 12, la parte B. Número 3, ahorita vamos a ver la cita. Venció el aspecto negativo del poder de esta ley. ¿Quién llegó? El diablo, para influenciarle con la ley de su mente. 4, rendirse al engaño lo hubiera hecho cautivo a Satanás. Vamos a ver cómo respondió nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde se tomó? De la palabra. Lucas 4 y versículo número 8. Mira cómo respondió nuestro bendito Señor Jesús. Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿De dónde se tomó el Señor Jesús esto? De la palabra. Esta palabra ya estaba escrita. Hermano, la ley de nuestra mente, el diablo la va a querer influenciar. Cuando anhelamos algo. Ahora vamos al versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús tenía bien claro lo que era tentar a Dios, porque el diablo le hizo insinuaciones. Amada iglesia, somos hijos de Dios.
Y los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Cuando ya recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero va a querer venir el diablo a querer usar la ley de nuestra mente, la va a influenciar con anhelos que nosotros tenemos, pero que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Siguiente diapositiva. Esta ley de la mente, fíjate bien, número 1, obró negativamente ¿en quién? En Eva. Estamos en la siguiente diapositiva. Esta ley de la mente obró negativamente en Eva cuando ella fue tentada. Número 1. Número 2. Ella no permaneció en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cuando el diablo puede influenciar en tu vida? Cuando tú no permaneces en la palabra de Dios. Número 3. Sino que se enganchó, fíjate, se enganchó en el razonamiento de Satanás acerca de lo que Dios había dicho. Así trabaja el diablo. Ahorita vas a entender cómo opera esta ley. ¿Cómo es que se dan estas cosas? ¿Quién influencia? Satanás. Pero tú tomas la decisión. ¿De qué nos está hablando, hermano? Aquí hay 3 aspectos. Vamos a otro aspecto. Siguiente diapositiva. ¿Cómo sucede esto? Fíjate, ¿cómo sucede esto, hermano? ¿Ya? ¿Lo tenemos? ¿La estás viendo? 1. La serpiente llamó su atención. Allá en el Génesis. Eva estaba paseándose en el huerto y de repente, ¿quién llamó la atención de Eva? La serpiente. Número 1. La serpiente llamó su atención. ¿Sabes cómo va a hacer el diablo? Va a querer llamar tu atención. Hermano, ¿sabes cómo llama la atención? Con los sentidos naturales. Te voy a ir explicando. Algo capta tu atención, puede ser una palabra, puede ser una idea que tú oyes, puede ser una cosa que ves, fíjate tus sentidos del cuerpo, o que tú tocas, o algo que hueles, y entonces te gusta. Fíjate cómo el diablo va a querer llamar tu atención a través de los sentidos naturales. 5 sentidos naturales. A través de tu vista, de tu oído, de tu olfato, de tu tacto y de tu gusto. Es importante que conozcamos todo esto. Número 2. Eva fue atraída por las palabras. Seréis como Dios. Fíjate, el siguiente paso es atracción. ¿Cómo viene? Primero va a querer llamar tu atención a través de los sentidos del cuerpo. 2, después viene la atracción. Y esto va a ser a través de palabras. ¿Cómo trabajó el diablo con Eva? Con que Dios te ha dicho. Y luego le dice, Dios sabe que tú vas a ser igual que Él. Fíjate, ya fue atraída. ¿Qué pasó con Eva? No se mantuvo en la palabra que Dios les había dicho. ¿Cuál era la palabra de Dios? No comeréis de ese fruto. Esa era la instrucción de Dios. Eva tenía que mantenerse en esa palabra. Eva no se mantuvo. Número 3. Eva
Ella decidió en su mente tomar el fruto. Nadie la obligó. Ella decidió. Hermano, aquí es cuando viene una elección. Es cuando tú decides. Tú eliges. Ella decidió. Se le llama elección. Ahora, ¿sabes aquí qué sentidos operan? Ya no son los del cuerpo. Cuando tú eliges, ya son los sentidos del alma. Fíjate, en ese momento, mediante los sentidos del alma, ¿cuáles son? Razón, imaginación, afectos, memoria y conciencia, que se pone a trabajar. Ahí están operando los sentidos del alma. ¿Y sabes qué se empieza a hacer? Se empieza a evaluar si aquello es bueno o malo, pero si la atracción es fuerte, tratará de encontrar argumentos que justifiquen lo que te está atrayendo. Y en función de ello, se toma la decisión. O te retractas o sigues avanzando. Por eso el número 3 se le llama, ahorita te la voy a presentar de otra manera, ella decidió, ella eligió. Aquí ya fueron los sentidos de su alma. Número 4, fíjate, primero algo llamó su atención, segundo fue atraída, tercero tomó una elección y 4, vino la acción. Actuó. ¿Cómo actuó? Tomando el fruto. Estos son los pasos de la ley de la mente. En tu mente el diablo va a buscar lograr captar tu atención a través de tus sentidos naturales. Y luego va a buscar a través de tus sentidos del alma que tú seas atraído. Y entonces se toman decisiones, se elige. Y entonces viene la acción. Fíjate cómo trabaja la ley de la mente. Qué importante es estar en la palabra de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva para que puedas mirar lo que sigue, hermanos. Número 5. Este es los 5, hermano. Ella lo poseyó, tomó el fruto y lo comió. ¿Cómo se le llama a esto, hermano? Pues aquí, ¿verdad? Lo encontramos, posesión, o también es una obsesión, cuando estás obsesionado por algo. A ver, iglesia, ¿qué obsesiona tu corazón? ¿El fútbol? ¿El deporte? ¿Qué obsesiones hay en ti? Esas obsesiones que no están en la voluntad de Dios, el diablo las puede usar. Hermano, fíjate cómo Eva pasó los 7 pasos. Número 5, poseyó, tomó el fruto y ella lo comió. ¿Quién la obligó? Nadie. Ella eligió. Número 6. ¿Qué crees? Se habla de la naturaleza. Su naturaleza fue contaminada. ¿Qué naturaleza tenía? La de Dios. Pero al dejarse influenciar en su mente, fue contaminada. Así como la de Adán. Porque acuérdate que dice la Biblia que tomó del fruto, lo comió y le dio de comer ¿a quién? De seguro también a Adán. Eva le ha de haber platicado todo lo que le había dicho el diablo, entonces él toma una decisión y los dos comen del fruto. Nadie los obligó.
A veces escucho cristianos que dicen, no, es que yo no lo quería hacer, pero el diablo me obligó. El diablo no obliga a nadie. El diablo tienta, pero tú decides. Y va a querer trabajar con la ley de tu mente. ¿Cómo? Con 7 pasos que están aquí descritos. Mira bien lo que dice el 6. Su naturaleza fue contaminada, así como la de Adán. Recibieron la naturaleza pecaminosa. Avergonzados, se escondieron de Dios. ¿Por qué se avergonzaron? Porque ya había cambiado su naturaleza. Dejaron la de Dios, tomaron una elección, poseyeron, fíjate, la obsesión. Yo sí me detengo un poquito aquí, hermanos, amada iglesia, ¿cuántas cosas te obsesionan? Hay muchas cosas que pueden obsesionar tu corazón. Tienes que aprender a rendirlos a Dios. No hay como eso. Hermano, ¿por qué se escondieron? Porque les dio vergüenza. Ya cambió su naturaleza, hermano. Fíjate, ¿por qué cambia la naturaleza? Porque empezamos a repetir una acción. Esa acción, hermano, hace que se forme un hábito. Ahorita te lo voy a explicar. Número 7, hermano. Entonces, ¿cuál fue la dirección de ellos? Tuvo que cambiar. Ya no podían vivir en el huerto. Dios, ¿qué tuvo que hacer para ellos, hermano? Expulsarlos del jardín del Edén y perdieron toda comunicación directa con Dios. Fíjate que la dirección que tú tomas en tu vida tiene que ver con estos 7 aspectos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué dirección está tomando tu vida en este tiempo? ¿Estás en la voluntad de Dios? ¿En el trabajo que tienes? ¿En la carrera que elegiste? ¿Con la persona que te casaste? Ya no se puede volver atrás. Pero ahora sí se puede hacer algo en Cristo Jesús. Hermano, este tema nos ayuda claramente. Santiago, capítulo 1, del versículo 13 al 18, te dice el proceso, hermano. Santiago 1, del 13 al 18. Vamos a mirar rápidamente. Fíjate bien. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. A ver, di conmigo, concupiscencia. Al final del estudio te voy a definir lo que es concupiscencia. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahí te va diciendo el proceso de los 7 pasos de la ley de la mente. Y el pecado siendo consumado, aquí ya se eligió, dice, da a luz la muerte. ¿Qué estamos leyendo, hermano? Vamos en el 15. 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermano, tú eres hijo de Dios. Tienes la naturaleza de Dios. Iglesia, cuidado con la ley de tu mente. Cuidado con la ley de tu mente. ¿Qué te obsesiona?
¿Qué anhelos tienes ahí que dices, no, yo anhelo? Si ese anhelo está conforme a la voluntad de Dios, persiste. Si no, hermano, desiste. Sí. En el nombre de Jesús. ¿Ya te diste cuenta? Ahora, siguiente diapositiva, te voy a mostrar los 7 pasos que condicionan la conducta en la ley de la mente. Ya te las voy a dar más en resumen. Número 1. ¿Sabes qué va a hacer el enemigo? Va a querer llamar tu atención. Número 1 dice atención. ¿Qué dice? Algo capta tu atención. Aquí yo te expliqué que va a ser a través de tus 5 sentidos naturales. ¿Verdad? Te lo voy a repetir. Puede ser una palabra que oíste, una idea que alguien te planteó, una cosa que viste o tocaste, algo que oliste, ya atrajo tu atención. Si eso que está atrayendo tu atención viene de Dios, tiene que estar conforme a su palabra. Si no, desiste. Número 2. Y te lo puse con colores para que puedas clarificar. Atracción. Te sientes atraído a tenerlo. ¿Qué pasa en la atracción? Uy, hermano, se siente una fuerte atracción. Perdóname que te repita la palabra. Vas a sentirte muy atraído. Así se opera. Número 3. Elección. Te dije que aquí ya operan los sentidos del alma. Aquí tu razón ya interviene, tu imaginación, tus afectos, tu memoria y tu conciencia. Ya están en juego. Es cuando tú dices, ay, le estás dando vuelta al asunto, será, no será, Dios. Hermano, ahí está, ya estás eligiendo a través de los sentidos del alma. Los sentidos del alma, por eso deben de estar consagrados, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Señor. ¿Dónde dice eso? En Hebreos capítulo 5 y versículo número 17. Al rato lo leemos. ¿Qué hacen los sentidos del alma? Empiezan a evaluar. Dice allí, evalúa. Y tu razón va a empezar a dar argumentos. No, pero esto me conviene. No, pero acá. No, pero... Ay, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos metido en errores por darle vuelo a los sentidos del alma? Número 4. De la elección, ¿a qué se pasa? Es lo que te está describiendo, hermano Santiago. Viene la acción, que dice ahí entre paréntesis, el cuerpo se pondrá en acción. El cuerpo obedece a lo que ya los sentidos de tu alma estuvieron trabajando. Número 5. Posesión u obsesión. Y entonces, ¿qué crees? De la acción, entonces poseemos aquellas cosas. Esto tiene que ver mucho con la obsesión, hermano. Una vez que se realiza esta acción, dependiendo de las consecuencias, va a haber una tendencia a repetirlo otra vez. Para que una acción se repita, la mente va a registrar los primeros 3 pasos: atención, atracción y elección. Y para repetirlo se van a obviar. Es decir, ya no se van a tomar en cuenta. Y de esta manera se insensibiliza la conciencia. Es cuando la conciencia se cauteriza. Porque ya nos ganó la atención, la atracción y la elección. ¿Cuántas veces, señoritas, le han dicho a Dios: el que va a ser mi esposo, que traiga una rosa en la mano? O los jóvenes: el que va a ser mi esposa, que venga vestida de rojo. Cuidado.
Cuidado. Hermano, ahí están interviniendo los sentidos del alma. Acuérdate que tenemos que estar bien firmes en la palabra. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ven, Señor. Hermano, naturaleza. ¿Sabes que según la naturaleza se forman los hábitos? Ahí dice el número 6, se forma un hábito. ¿Cuál era la naturaleza de Adán y Eva? La naturaleza de Dios. No había pecado, hermano. Sus hábitos, ¿cómo eran? En el huerto. Podían andar desnudos, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, tenían la naturaleza de Dios. Pero vino el diablo, trabajó con la ley de su mente, hizo caer a Eva, cambió su naturaleza y al cambiar la naturaleza se empezaron a formar hábitos. Hermano, iglesia, es urgente que entendamos. Nosotros tenemos la naturaleza de Cristo cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Pero debemos poner atención cuando el diablo quiere influenciar algo en nuestra mente. En la ley de la mente. Mira, de acuerdo a la naturaleza se forman los hábitos y al formar hábitos, así va a ser nuestra manera de actuar. ¿Por qué hay cristianos que cambian su manera de actuar? Porque su naturaleza está cambiando. Ya no es la naturaleza de Cristo, es la naturaleza del ser humano. Y número 7, la dirección, la mente se inclina por los hábitos. A ver, hace 2 domingos jugaron no sé qué equipos, porque yo no tengo mi atención centrada en eso. Pero ¿cuántos hermanos faltaron al culto porque querían estar viendo esos partidos? Hermano, ¿qué dirección es la que toma su vida? Esa dirección es porque la mente está inclinada por hábitos. A ver, vamos a preguntarnos, ¿cómo son nuestros hábitos? ¿Estoy viviendo en el orden de Dios? ¿Tengo orden para levantarme? ¿Tengo orden para hacer lo que hago? ¿Tengo orden para ir a la casa de Dios? Tengo orden. Hermano, el orden de Dios se manifiesta en todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida. Porque eso tiene que ver, de acuerdo, hermano, a lo que está condicionando tu vida. ¿Cuál es la dirección que tienes en este tiempo? ¿Qué hábitos estás teniendo? ¿Son los hábitos de Cristo? ¿Son los hábitos que Cristo practicaría? ¿O son tus hábitos por la naturaleza caída? Qué interesante enseñanza, hermano. Hermano, a mí me recordó muchas cosas y tuve que orar y tuve que decirle al Señor, aquí estoy, examina mi corazón. Examínalo, Señor. Señor. Porque no quiero errar. No me quiero confundir. ¿Por qué a veces viene la confusión, hermanos? Porque nos estamos moviendo en áreas que no es la voluntad de Dios. ¿Seguimos? ¿Qué consecuencias hay? Hermano, ¿cuándo? Siguiente diapositiva. Vamos a ver las consecuencias que vienen. Vamos a mirar, hermano, qué consecuencias vienen por dar lugar a la ley de la mente. Las consecuencias son destrucción. Te puedo poner ejemplos.
¿Había ídolos en el corazón de Lot? Sí. ¿En qué terminó la ciudad donde vivía Lot? En destrucción, hermano. ¿Qué pasa cuando la ley de tu mente, cuando hay un ídolo en el corazón, hermano? Fíjate, el ídolo se forma por la ley de la mente, hermano, y por anhelar aquellas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántas mujeres anhelan ya grandes tener otro esposo y no es la voluntad de Dios? Ya son viudas o son viudos, pero tienen que buscar la voluntad de Dios. ¿Qué consecuencias puede haber, hermano, cuando hay ídolo en el corazón? Destrucción, maldad. ¿Qué le pasó a Lot? ¿De qué se impregnaron sus hijas? De lo que vieron en Sodoma. Cuando salen de Sodoma, ellas tenían en su mente que así se solucionaba un problema y cometieron incesto con su papá. Porque ellas así estaban viendo en Sodoma. Amados hermanos, cuando hay un ídolo en el corazón, hay destrucción, hay maldad, hay ceguera espiritual. Estamos hablando de ceguera espiritual. ¿Tú te acuerdas de un profeta que se llamaba Balaam? Pero este profeta tenía ídolos en su corazón también. Fíjate, ya te mencioné a Lot, ya te estoy mencionando, hace rato te mencioné al rey Ezequías. Ahora te voy a mencionar a Balaam. Balaam tenía un ídolo en su corazón. ¿Qué anhelaba? Él anhelaba una casa llena de plata y oro. Ups, al rato te voy a dar los pasajes para que tú veas. Y por eso, cuando iba en la mulita sí vio al ángel y él no podía ver al ángel porque estaba ciego espiritualmente. ¿Qué provoca un ídolo en el corazón? Que no miremos las cosas de Dios. Que no miremos cuando en un problema Dios me está hablando. Que no miremos cuando en una situación, en una enfermedad, Dios quiere algo de mí. No lo vemos, hermano. ¿Por qué? Porque hay un ídolo en el corazón. Y de eso quiere librarnos Dios en este tiempo. ¿Qué más hay, hermano? Otra consecuencia es la ambición. Se ambicionan cosas que no están en el corazón de Dios. ¿Qué más viene? Codicia. ¿Quién codició en la Biblia? Giezi. Giezi codició un lingote, un talento de oro. Fíjate, el profeta Eliseo, llegó el general Naamán y le dijo, toma estos 2 talentos de oro, ¿verdad? Y estas prendas. Y el profeta Eliseo dijo, no. Pero ¿qué anheló su criado? ¿Y sabes qué entendemos con estas enseñanzas? Que Giezi estaba siendo entrenado como profeta, porque era siervo de un profeta. ¿Tú te das cuenta que Eliseo era siervo de Elías? Fue entrenado como profeta. Giezi seguramente estaba siendo entrenado, pero ¿qué crees? Él no quiso el llamado de profeta por un ídolo que había en su corazón. ¿Qué anhelaba? Talentos de oro. Todo esto está en la Biblia, hermano. Amada iglesia, debemos de tener cuidado con lo que anhelamos. Sí, gloria a Dios. A veces decimos, ¿cómo quisiera que Dios me diera mucho dinero para yo ayudar a mucha gente? Cuidado. Cuidado. No anhelemos cosas que no están en la voluntad de Dios. Hermano, ¿qué más viene? Debilidad. Viene debilidad espiritual.
Por eso muchos cristianos son débiles espiritualmente y no se pueden levantar porque hay ídolos en el corazón. Amados hermanos, y lo último, puede haber muerte espiritual y en algunos casos muerte física. ¿A quién le pasó esto? A Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el ídolo en su corazón? La apariencia. Aparentaban ser gente bondadosa, pero había un ídolo en su corazón. ¿Dónde estaba su corazón? En los bienes de esta tierra. Y cuando vieron que iban a comprar o a vender su terreno y vieron que era mucho, dijeron, ¡uy! Ahí estaba un ídolo. Amada iglesia, tenemos que centrarnos en lo que Dios nos está hablando. ¿Qué le vino a Ananías y a Zafira? Mira, si ellos no querían, podían retractarse. ¿Sabes qué, Pedro? Ya vendimos, pero queremos quedarnos con el dinero. Y nadie les iba a decir nada. Eran dueños de ello. Pero ¿sabes qué usaron? Mentira. Hermano, la mentira trae fraude. Ellos defraudaron. Quisieron defraudar al Espíritu Santo. ¿Cómo? Mintiendo. Amada iglesia, ¿sabes qué le toca a Dios de parte tuya? El diezmo. El diezmo es algo que a ti no te pertenece, le pertenece a Dios. Sí, Señor. Es algo que tú no puedes tocar porque le toca a Dios. Hermano, y cuando viene la ley de la mente a trabajar y no, pero es que aquí y allá y cómo y esto, hermano, cuidado. Porque entonces podemos caer en mentira y defraudamos a Dios. Fíjate, esta enseñanza tiene que ver con eso también. ¿Qué mintieron ellos? Tomaron una parte, la guardaron en casa y llegaron con ellos y dijeron, ¿qué crees? La vendimos en tanto, menos. Hermano, cuando mentimos, nos convertimos en instrumentos de Satanás. Porque Satanás es el padre de mentira. Hermano, ¿qué enseñanza nos está dando Dios en esta noche? ¿Sientes el temor de Dios? Aleluya. Yo sí. Amén. Desde muy temprano, hermano, el Señor me empezó a hablar y me dijo, quiero que revises esto. Ministrale a mi pueblo esto. Porque es tiempo de que cuiden si hay ídolos en su corazón. Siguiente diapositiva. Vamos a ver los ejemplos que te dije. Balaam, que anhelaba en su corazón una casa llena de plata y oro. ¿Dónde está? Números 22, 18. Le voy a pedir a Lolita que me vaya ayudando con estas citas. Y hermano, abre tu Biblia. Revisa lo que está escrito en la palabra de Dios y mira lo que Dios, cómo nos pone ejemplos en el Antiguo Testamento de lo que pasó con estas personas que permitieron un ídolo en su corazón porque la mente, la ley de su mente estuvo trabajando ahí. Números 22, 18. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿De quién estamos hablando? De Balaam. ¿Qué dice? Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Había ya un ídolo, por eso pronunció estas palabras, aunque me diese. Él anhelaba eso. Anhelaba una casa llena de plata y oro. Por eso lo expresó. Hermano, cuidado cuando anhelamos algo y lo expresemos, porque abrimos puertas. Ezequías.
¿Qué le pidió a Dios? Que añadiera más años de vida. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que muriera. Por eso te dije al principio, hermano, cuando alguien enferma y Dios ha decidido recoger y llevárselo a su presencia, no hay como consultar al Señor para no ir en contra de su voluntad. ¿Sabes que este rey, Ezequías, al añadirle 15 años el Señor, en esos 15 años cometió 3 pecados? Ahorita no te lo voy a enseñar, en otra enseñanza te lo voy a mencionar. Segundo de Reyes 20, del 1 al 3. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Tú puedes seguir leyendo hasta el versículo 6. Pero ¿sabes cuál era la voluntad de Dios? Que él ya se fuera con su presencia, a su presencia. Pero él no aceptó la muerte. Hay personas que usan este texto para decir: no, pues vamos a pedir como Ezequías. Hermano, la consecuencia de haber pedido que extendiera su vida, cometió 3 pecados. Y fue terrible, hermano. En esos 15 años engendró otro hijo. ¿Sabes cómo se llamaba ese hijo? Manasés. ¿Y sabes quién fue Manasés? Un rey malo. Un rey malo que levantó, hermano, los Baales. Y fíjate, por ir en contra de la voluntad de Dios. Hermano, Dios nos dé entendimiento. Dios nos dé entendimiento. Lot. ¿Qué deseaba Lot en su corazón? Sodoma. Hermano, en ese tiempo ya sabían cómo era Sodoma. Génesis 13:10. Fíjate que eligió Lot. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Fíjate, ¿como la tierra de qué? De Egipto. Ah, ¿cómo era la tierra de Egipto? Con pecado, con idolatría. ¿Cómo era Sodoma? ¿Qué ídolo había en el corazón de Lot? Sodoma. Por eso, hermano, ¿cuáles fueron las consecuencias de Lot? Destrucción. ¿En qué terminaron sus hijas? Sus hijas fueron las progenitoras de 2 pueblos que ¿cómo le hicieron la guerra a Israel? Giezi. Hermano, yo aquí le puse un lingote de oro, pero era un talento de oro. Vamos a ver, Segundo de Reyes 5, del 20 al 22. Eliseo ya lo había rechazado, pero ¿qué hizo Giezi? Segundo de Reyes 5, 20 al 22. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. A ver, vamos a ver qué fue lo que usó Giezi. Usó de mentira.
Por eso yo te decía hace rato, cuando hay un ídolo en el corazón y no tenemos cuidado, usamos mentiras. Otro detalle. Fíjate cómo se atrevió a hablar en el versículo 20. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. A veces queremos usar el nombre de Dios, pero cuando tenemos ídolos en el corazón. ¿Cuántas veces decimos, primero Dios voy a lograr esto, primero Dios, pero no es la voluntad de Dios? Dos cosas, hablar el nombre de Dios, que no era su voluntad, y mentir. ¿Te das cuenta? ¿Qué fue lo que tomó? Un talento. Ahí dice, te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Bueno, creo que tomó entonces los 2 talentos porque había dicho que habían llegado 2 jóvenes. Entonces sí tomó los 2, hermano. Ananías y Zafira. Hechos 5. Hermano, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Estás recibiendo palabra? ¿Cómo se forma un ídolo en el corazón? Cuando no tenemos cuidado y la ley de la mente opera en sus 7 pasos. Y cuando anhelamos algo es la combinación. Anhelamos algo que no está en la voluntad de Dios. Hechos, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 7. Lolita, por favor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vamos a leer hasta el 7, Lolita. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y a ti, y te sacarán a ti. 10. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Número 11. Fíjate bien la enseñanza de parte de Dios. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cómo resuelve Dios cuando hay un ídolo en el corazón? Tuvo que permitir la muerte. ¿Y qué pasó con toda la comunidad? Vino temor de Dios. Hermano, iglesia, a veces Dios tiene que permitir cosas que van a causar temor de Dios. Como una enseñanza para que aprendamos que con Dios no se juega. No podemos mentirle a Dios, porque la mentira es de Satanás. ¿Cuántas veces le queremos dar a Dios el diezmo y no es el diezmo, sino nosotros le ponemos la cantidad? Estamos mintiendo. Y la mentira se convierte en un fraude. Y ese fraude, hermano, bendito sea Dios que estamos en el tiempo de la gracia, pero ya viste las consecuencias, puede venir muerte espiritual.
Y en algunos casos, como en Ananías y Zafira, tiene que venir muerte física. Amados, iglesia, entendamos la obra. Dios quiere evitar la muerte de sus santos. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Cuál es su recomendación de acuerdo a esta enseñanza? 1. Renunciar al ídolo en el corazón. ¿Sí estamos viendo, hermanos? La siguiente diapositiva. ¿Cuál es el consejo y recomendación de nuestro Dios? Al estar recibiendo esta enseñanza, renuncia a cualquier ídolo que haya en tu corazón. ¿Cómo sabes que hay un ídolo? Cuando tu mente ha estado trabajando, has estado haciendo cosas y hay anhelos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 2. Hay que renunciar a la concupiscencia que ha dado lugar al ídolo en el corazón. ¿Qué es la concupiscencia? A ver, vamos a la siguiente diapositiva y luego regresamos a esta. Concupiscencia es cuando se tienen o se sienten deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. ¿Estamos entendiendo? Yo estuve en una iglesia en donde se permitió el pecado. ¿Y sabes cómo se les dijo a ministros? ¿Ya no eres feliz con tu esposa? Ah, bueno, tienes derecho a ser feliz. Divórciate y cásate con otra. Y muchos ministros lo empezaron a hacer. 1, 2, 3. Cuando yo vi eso le dije a Dios, ¿qué hago? Y Dios me dijo, salte de aquí. ¿Qué pasa cuando hay deseos, excesos de deseos, no gratos a Dios? Dios sabe que yo necesito una mujer. ¿Cuántos hombres han dicho eso? Hermano, ¿qué es concupiscencia? Es sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. La concupiscencia es algo que se alimenta a través de los 5 sentidos naturales. El siguiente paso es que los sentidos del alma van a trabajar con la mente para que, influenciados por el diablo, se lleven a cabo cosas que no están en la voluntad de Dios. Regresamos a la diapositiva. ¿Qué estamos mirando, hermanos? El consejo. El consejo de Dios. ¿Cuál fue el número? Renunciar al ídolo en el corazón. 2. Renunciar a la concupiscencia que ha dado lugar al ídolo en el corazón. 3. No mentir. Porque al mentir nos convertimos en instrumento de Satanás. 4. Recordemos que somos hijos de Dios. Amén, Señor. ¿A qué tenemos derecho? A herencia. Hermano, cuando la ley de la mente está trabajando, influenciada por el enemigo, se puede perder la herencia. Hermano, el rey Ezequías perdió su herencia. ¿Quién más ha perdido su herencia? Lot perdió su herencia. La mujer de Lot perdió su herencia. Sus hijas perdieron su herencia. ¿Te das cuenta cómo una situación puede afectar a la familia? Varón, mujer, debes de tener cuidado con lo que anhelas. Esposo, esposa, debes de tener cuidado con lo que anhelas.
Joven, señorita, debes de tener cuidado con lo que anhelas. Qué tan importante es ir delante de Dios y decirle, Señor, examina mi corazón. Si algún anhelo no está de acuerdo a tu voluntad, aquí estoy. Quiero permanecer en tu palabra. Hermano, ¿de qué sabe el Señor que tú tienes necesidad? Es que el Señor sabe que yo necesito. Correcto. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Cuántas veces somos engañados porque pensamos que tenemos necesidades? Pero fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Mucha atención, hermano. Dice la palabra en Mateo 6, versículos 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. ¿Sabes quiénes son los gentiles? Los del mundo, los que no tienen a Cristo, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y dice el 8, no os hagáis pues semejantes a ellos. Fíjate cómo dice el texto, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Iglesia, ¿puedes levantar tus manos? Y puedes decirle a Dios, tú sabes de qué cosas yo tengo necesidad. Lo que tú sabes que yo necesito, hágase conforme a tu voluntad. Aquello que yo necesito, que tú sabes, Señor, antes de que yo te lo diga, dice tu palabra, tú ya lo sabes. Señor, en esta hora, toma la decisión, iglesia. Renuncio a cualquier ídolo en mi corazón. Renuncio a la concupiscencia que ha dado lugar a ese ídolo en mi corazón. Señor, renuncio a toda mentira. En el nombre de Jesús. Y hoy por tu gracia recuerdo que soy tu hijo, Señor. Que tú me engendraste para heredar bendición. Iglesia, tómate un tiempo. He rogado todo este día por ti. He clamado con todo mi corazón por los matrimonios. He clamado por las familias. He clamado y le he dicho a Dios, Padre, tú sabes de qué cosas tiene necesidad tu iglesia. Sí, Señor. Conforme a sus necesidades y en tu voluntad, Señor. Sí, Señor. Pero yo te pido en este día, Señor, que todo anhelo que no está de acuerdo a tu voluntad sea extirpado, Señor, En nombre de Jesús. del corazón de tu pueblo. Señor. Aquellos que anhelan sanidad, ¿para qué quieres la sanidad? ¿Vas a honrar a Dios cuando estés sano? Señor. Bendito Dios. Dios sabe que necesitas sanidad. Porque Él no te quiere ver enfermo. Señor. Pero ¿para qué le estás pidiendo sanidad? ¿Para hacer la voluntad de Dios o para hacer tu voluntad? Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesús. Cuidado. Hoy, Padre, presento a tu iglesia, presento a mis hermanos que están mirando esta enseñanza y a todos los que van a mirarla, Señor, y aquellos que por primera vez lo mirarán. Yo te ruego que obres en su corazón, que cualquier ídolo que se ha creado, Señor, hoy tomemos tu consejo y tu recomendación. Renunciamos a todo ídolo en el corazón.
Renunciamos a la concupiscencia que ha dado lugar a ese ídolo en el corazón. Sí, Señor. Renunciamos a toda mentira En el nombre de Jesús. que el diablo ha influenciado en nuestra mente. Y hoy recordamos, por tu gracia, que somos tus hijos. Señor. Sí, Señor. Padre, yo ruego bendición para tu casa. Señor. Yo ruego bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Señor. Sí, Padre. Amén. Aleluya, Señor. ¿Sabes cómo me dijo Dios en la mañana? Eran las 4:30 de la mañana. Y Dios me hizo saber que no había contestado algunas peticiones porque había ídolo en el corazón de su pueblo. Y esto me estremeció, hermano. Empecé a buscar, a clamar, a pedirle a Dios que me ayudara para esta enseñanza, y Dios me ayudó. Gloria a Dios. Por eso la estás recibiendo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, no quiere decir que esto solo va a pasar una vez. El enemigo va a querer influenciar muchas veces en tu vida. Iglesia, te aconsejo, tienes que permanecer en la palabra de Dios. Aleluya. Señor. Tienes que permanecer en la palabra de Dios, para que cuando venga el diablo y quiera influenciar en tu vida, no pueda, y tú te pares firme, Sí, Señor. y le hables con la palabra. Señor. El enemigo no tiene parte ni suerte que hacer en tu vida. Yo reprendo toda obra de Satanás con engaños y mentiras que ha traído a tu corazón y a tu mente. Y en el nombre de Jesús puedo clamar que sea quitada toda atadura. Señor. Sí, Señor. Pero la otra parte te toca a ti decidir. Señor. Cada día te invito, iglesia, Señor. a que cada día permanezcas en la palabra. Aleluya. ¿Para qué? Para que puedas estar firme y Señor. cuando el diablo quiera venir, te pares firme Señor. y le hables con la autoridad de la palabra de Dios. Te estoy enviando las diapositivas para que las tengas en el grupo de la iglesia. Si alguien que nos está mirando de alguna otra iglesia quiere la enseñanza, pídala por favor. A través de Lolita, a través de un servidor, a través de alguno de mis hermanos de la iglesia, y se las estamos enviando. Hay mucho más que aprender. Esto es solo una semblanza. Hay mucho más que citar. Dios te bendiga, iglesia. Pastor, ¿puedo dar un pasaje? Es Hebreos 10:36. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho, ¿qué, iglesia? La voluntad. Hermanos, si tú permaneces en la palabra, siempre vas a hacer la voluntad de Dios. Recuerda, el diablo es el padre de mentira. Tú y yo no podemos mentir. Tenemos que actuar en la verdad de la palabra. Señor. Dios nos dé entendimiento, nos dé unción. Otra de las cosas que pueden pasar, hermano, cuando de las consecuencias es que se va perdiendo la unción. Y tengo que darte más enseñanzas para que vayas viendo. Mantente en la unción del Señor. Seguimos aprendiendo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo. Sigue orando. Es día de elecciones. Tenemos que llegar. Estoy invitando a la iglesia
que podamos llegar desde las 10:30 para que a las 10:30 pueda iniciar el culto y podamos retirarnos rápido y podamos estar en nuestras casas. Reitero, este domingo el culto comienza a las 10:30. Ve, Señor. No va a comenzar a las 11, va a comenzar a las 10:30. Ve, Para Señor. que podamos estar solo el tiempo necesario en la casa de Dios y después cada uno a sus hogares. Nos vamos a mantener en oración. Amén, amén. Primeramente Dios, nos vemos el domingo en la casa de Dios. Aleluya. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté guardando tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén, Señor. Bendiciones.